Hola a todos y bienvenidos. Prepárense para desenterrar los secretos mejor guardados de una época envuelta en misterio y malentendidos. ¿Listos para desafiar todo lo que creían saber sobre la Edad Media? Desde oscuros castillos hasta brillantes catedrales, viajaremos a un mundo donde la innovación floreció en medio de la adversidad. Acompáñennos en este emocionante viaje a través del tiempo, y descubran cómo la Edad Media no solo fue un periodo de oscuridad, sino también una era de increíbles avances y luces resplandecientes. Vamos a sumergirnos en la historia. Para entender los secretos de la Edad Media, primero debemos situarnos en el contexto histórico. La Edad Media, también conocida como la época medieval, abarca aproximadamente desde el siglo V hasta el XV, tras la caída del Imperio Romano y hasta el inicio del Renacimiento. Este periodo se caracteriza por la fragmentación política, la guerra constante y el surgimiento de reinos y feudos independientes. Tras la caída del Imperio Romano de Occidente en el año 476, Europa se sumió en un periodo de desorden y reconfiguración. Las antiguas provincias romanas fueron invadidas y ocupadas por tribus germánicas, como los visigodos, ostrogodos, francos y anglosajones. Este proceso dio lugar a la creación de nuevos reinos, cada uno con sus propias estructuras políticas y sociales. Durante los primeros siglos de la Edad Media, conocidos como la Alta Edad Media, Europa experimentó una fuerte ruralización. Las ciudades romanas, antaño centros de comercio y cultura, fueron abandonadas o se redujeron considerablemente. La vida se organizaba en torno a pequeñas comunidades rurales y los señores feudales controlaban grandes extensiones de tierra y protegían a los habitantes locales a cambio de su trabajo y lealtad. La Alta Edad Media también fue una época de constantes conflictos. Las incursiones de los vikingos, magiares y sarracenos añadieron una capa de inseguridad y violencia. Sin embargo, estos desafíos fomentaron la creación de estructuras defensivas como castillos y la formación de alianzas entre diferentes feudos, lo que eventualmente contribuyó a la consolidación de poderosos reinos. A partir del siglo XI, la Europa medieval comenzó a experimentar una serie de transformaciones significativas que marcaron el inicio de la plena Edad Media. Las mejoras en la agricultura y el comercio, junto con un crecimiento demográfico, llevaron a la revitalización de las ciudades y el surgimiento de una nueva clase social, la burguesía. Además, las cruzadas, expediciones militares hacia Tierra Santa, no solo tuvieron un impacto religioso y militar, sino que también facilitaron el intercambio cultural y comercial entre Europa y Oriente. Uno de los mayores mitos sobre la Edad Media es que fue una época de completa oscuridad e ignorancia. A menudo se la describe como un periodo en el que el conocimiento se estancó y la civilización retrocedió, un tiempo de superstición y barbarie. Sin embargo, esta percepción está lejos de ser totalmente precisa. La Edad Media fue, en realidad, una era de gran diversidad y complejidad. Es cierto que hubo momentos de inestabilidad y decadencia, especialmente en los primeros siglos tras la caída del Imperio Romano. Sin embargo, también hubo periodos de notable avance y desarrollo. Por ejemplo, la Alta Edad Media, que abarca aproximadamente desde el siglo V hasta el X, se caracterizó por una cierta fragmentación política y cultural en Europa occidental. Sin embargo, también fue un periodo en el que se asentaron las bases de futuras instituciones y estructuras sociales. En contraste, la Baja Edad Media, desde el siglo XI hasta el XV, fue una época de gran dinamismo. En este periodo, se produjeron importantes innovaciones en agricultura, comercio y tecnología. Las ciudades comenzaron a florecer, convirtiéndose en centros de comercio y cultura. Uno de los mitos más persistentes es la idea de que la Iglesia suprimió todo conocimiento científico y filosófico. Si bien es cierto que la Iglesia tenía una influencia significativa y a veces censuradora, también fue una de las principales fuerzas en la preservación y transmisión del saber. Los monasterios y las catedrales eran centros de aprendizaje, y muchos clérigos eran también estudiosos y científicos. Además, durante la Edad Media se tradujeron al latín muchas obras de la antigüedad clásica y del mundo islámico. Estas traducciones, realizadas principalmente en los siglos XII y XIII, introdujeron a Europa occidental los textos de Aristóteles, Ptolomeo, Avicena y Averroes, entre otros. Esto permitió un renacimiento del pensamiento científico y filosófico en la Edad Media. Otro mito común es que la vida medieval estaba dominada por la superstición y la ignorancia. Si bien es cierto que la religión jugaba un papel central en la vida cotidiana y que había prácticas supersticiosas, también había un deseo genuino de comprender el mundo natural. Los estudios en campos como la astronomía, la medicina y la filosofía natural fueron avanzando constantemente, aunque a menudo enmarcados en una visión del mundo teológica. La noción de que la Edad Media fue un tiempo de brutalidad sin ley también merece ser reconsiderada. Si bien había guerras y conflictos, como en cualquier época, también hubo sistemas legales y códigos de conducta.
El feudalismo, aunque jerárquico y a veces opresivo, proporcionó una estructura que permitió cierto grado de orden y estabilidad. Finalmente, la idea de que la Edad Media fue una era sin avances tecnológicos es completamente errónea. Desde la introducción de la herradura y el collar de caballo que mejoraron significativamente la agricultura, hasta la invención del molino de viento y el astrolabio que revolucionaron la navegación, la Edad Media fue testigo de numerosas innovaciones técnicas. En resumen, aunque la Edad Media tuvo sus desafíos y momentos oscuros, también fue un periodo de desarrollo significativo. La percepción de esta era como un tiempo de pura oscuridad e ignorancia es un mito que no resiste un examen detallado de los hechos históricos. A través de un análisis más equilibrado, podemos apreciar la Edad Media como un periodo de transición y transformación que sentó las bases para muchos aspectos de la civilización moderna. La Iglesia Católica desempeñó un papel crucial durante la Edad Media. Aunque a menudo se la asocia con la censura y el control del conocimiento, también fue una institución que preservó y transmitió saberes. Los monasterios eran centros de aprendizaje donde se copiaban y guardaban manuscritos antiguos. Monjes dedicados pasaban años transcribiendo textos en scriptoriums, salvaguardando obras de autores clásicos como Aristóteles y Platón, y textos cristianos fundamentales. Además de preservar conocimientos antiguos, la Iglesia también fue una fuente de educación y alfabetización en una época donde la mayoría de la población era analfabeta. Los monasterios y catedrales no solo eran lugares de culto, sino también centros educativos. Los clérigos y monjes eran, a menudo, las únicas personas en una comunidad que sabían leer y escribir, lo que les otorgaba una gran responsabilidad en la transmisión del conocimiento. La creación de las primeras universidades europeas en el siglo XII también está estrechamente ligada a la Iglesia. Instituciones como la Universidad de Bolonia, París y Oxford surgieron bajo su patrocinio y control. Estas universidades se convirtieron en centros de estudio y debate intelectual, donde se enseñaban disciplinas como la teología, la filosofía, el derecho y la medicina. La escolástica, un método de aprendizaje que combinaba la fe con la razón, floreció en estos ambientes académicos. A pesar de su papel en la preservación del conocimiento, la Iglesia también tuvo momentos de conflicto con el avance científico. La condena de Galileo Galilei es un ejemplo famoso de cómo la Iglesia podía resistirse a nuevas ideas que contradecían las interpretaciones bíblicas tradicionales. Sin embargo, es importante reconocer que estos conflictos eran complejos y que muchas figuras dentro de la Iglesia, como Roger Bacon y Alberto Magno, hicieron importantes contribuciones al saber científico. La Iglesia también jugó un papel en la vida cotidiana a través de la educación moral y social. Las parroquias locales eran el corazón de las comunidades, proporcionando no solo guía espiritual sino también servicios sociales, como atención a los pobres y enfermos. En resumen, la Iglesia durante la Edad Media fue una institución multifacética que, a pesar de sus contradicciones, contribuyó significativamente a la conservación y difusión del conocimiento en una época de grandes cambios y desafíos. La Edad Media fue testigo de importantes avances científicos y tecnológicos, aunque a menudo se pasa por alto debido a la percepción errónea de la época como un periodo de estancamiento. Contrariamente a esta creencia, hubo un desarrollo significativo en diversas áreas que sentaron las bases para futuros descubrimientos. La agricultura, por ejemplo, experimentó una revolución con la introducción de la rotación de cultivos, que permitió un uso más eficiente de la tierra y aumentó la producción de alimentos. El uso del arado de vertedera, que volteaba la tierra para airearla y mezclar nutrientes, también mejoró significativamente la productividad agrícola. Además de los avances agrícolas, la Edad Media vio la invención y mejora de herramientas que facilitaron la vida diaria y el trabajo. La noria, un dispositivo para elevar agua, y los molinos de viento y de agua, que se utilizaron para moler grano y realizar otras tareas mecánicas, son ejemplos de la ingeniosa aplicación de la tecnología en esta época. Estos dispositivos no solo aumentaron la eficiencia, sino que también liberaron a las personas de trabajos físicos arduos, permitiéndoles dedicar tiempo a otras actividades productivas. En el campo de la navegación, se produjeron avances cruciales que cambiarían el curso de la historia. La invención de la brújula y el astrolabio permitió a los navegantes orientarse con mayor precisión en mar abierto, lo que impulsó la exploración y el comercio a larga distancia. Estos instrumentos no solo facilitaron el descubrimiento de nuevas rutas comerciales, sino que también contribuyeron a la expansión de los conocimientos geográficos y al establecimiento de contactos entre diferentes culturas. La Edad Media también fue un periodo de importantes desarrollos en la ingeniería y la construcción. Las técnicas avanzadas de construcción permitieron la edificación de castillos fortificados y catedrales impresionantes, que no solo eran centros religiosos sino también símbolos de poder y conocimiento técnico. La arquitectura gótica,
con sus altísimas bóvedas y complejos sistemas de arbotantes y contrafuertes, es un testimonio del avanzado conocimiento de ingeniería de la época. En términos de ciencia pura, la traducción y el estudio de textos árabes y griegos antiguos en Europa medieval desempeñaron un papel crucial en la preservación y transmisión del conocimiento. Figuras como Herberto de Aurillac, quien se convirtió en el Papa Silvestre II, introdujeron conceptos matemáticos avanzados y el uso del ábaco en Europa. Los estudios en astronomía, medicina y otras ciencias florecieron en los centros de aprendizaje medievales, preparando el terreno para los grandes avances del Renacimiento. La Edad Media, por lo tanto, fue un periodo de innovación y desarrollo que desafía la visión simplista de una era de oscuridad y atraso. Un claro ejemplo del ingenio medieval es la arquitectura gótica, que surgió en la segunda mitad del siglo XII y alcanzó su apogeo en los siglos XIII y XIV. Esta nueva forma de construir no solo revolucionó la arquitectura religiosa, sino también la manera en que se concebían los espacios sagrados y públicos. Caracterizada por el uso de arcos apuntados, bóvedas de crucería y grandes ventanales con vidrieras, la arquitectura gótica permitió la creación de edificios más altos y luminosos que nunca antes. Las catedrales góticas eran verdaderos prodigios de ingeniería. Los maestros constructores empleaban arbotantes y contrafuertes para distribuir el peso de las altas bóvedas, lo que permitía paredes más delgadas y la inclusión de enormes vidrieras. Estas vidrieras no solo servían para iluminar el interior de las catedrales, sino que también contaban historias bíblicas a través de sus colores y figuras, educando a una población mayormente analfabeta. Entre las catedrales góticas más impresionantes se encuentran la Catedral de Notre Dame en París y la Catedral de Chartres. Notre Dame, con sus imponentes torres y su magnífica fachada, es un símbolo del arte gótico francés. Chartres, por otro lado, es conocida por su extraordinaria colección de vidrieras, que han sobrevivido en gran parte intactas desde la Edad Media, y por su laberinto, un camino espiritual que los fieles recorrían en oración. Además de las catedrales, el estilo gótico se extendió a otros tipos de edificios, como los ayuntamientos, universidades y castillos. Estos edificios reflejaban el poder y la importancia de las instituciones que los ocupaban. Por ejemplo, el Palacio de los Papas en Aviñón es una fortaleza gótica que simboliza la autoridad papal durante el tiempo en que los papas residieron en esta ciudad francesa. La arquitectura gótica no solo impactó a Europa occidental, su influencia se extendió a otras regiones, adaptándose a diferentes contextos culturales. En Inglaterra, por ejemplo, surgió el estilo gótico perpendicular, que se caracterizaba por sus líneas verticales y un mayor énfasis en la ornamentación. En España, el gótico se fusionó con elementos del estilo mudéjar, dando lugar a edificios únicos como la Catedral de Sevilla. Esta capacidad de adaptación y evolución demuestra la vitalidad y el alcance de la arquitectura gótica en la Edad Media. Aunque la medicina medieval a menudo se basaba en supersticiones y prácticas poco científicas, no se puede negar que también hubo avances notables que sentaron las bases para el desarrollo de la medicina moderna. Los médicos de la época seguían principalmente las enseñanzas de Galeno e Hipócrates, cuyos textos fueron preservados y estudiados con gran devoción. Sin embargo, estos conocimientos antiguos se complementaron con los avances médicos del mundo islámico, que llegaron a Europa a través de España y las cruzadas. Los hospitales comenzaron a surgir en la Edad Media como instituciones caritativas donde se brindaba atención a los pobres y enfermos. Uno de los ejemplos más notables es el Hospital de Santa María Nueva en Florencia, fundado en 1288, que se convirtió en un modelo para otros hospitales europeos. Estos centros no solo proporcionaban cuidado a los enfermos, sino que también funcionaban como lugares de aprendizaje para los médicos en formación. Los textos médicos importantes, como el Canon de Avicena, fueron traducidos y estudiados en Europa, enriqueciendo el saber médico de la época. Avicena, un médico y filósofo persa, escribió este monumental trabajo que abarca todas las áreas de la medicina conocida hasta entonces. Sus obras, junto con las de otros médicos árabes como Al-Razi, ofrecieron nuevos tratamientos y conceptos que mejoraron significativamente la práctica médica en Europa. Las universidades medievales también desempeñaron un papel crucial en el avance de la medicina. Facultades de medicina en universidades como Montpellier y Salerno se destacaron por su enseñanza avanzada y la formación de médicos competentes. En estas instituciones, los estudiantes aprendían tanto de los textos antiguos como de la práctica clínica, observando y tratando a los pacientes bajo la supervisión de médicos experimentados. A pesar de estos avances, la medicina medieval aún enfrentaba muchas limitaciones. La falta de conocimientos sobre anatomía y la ausencia de técnicas de antisepsia hacían que las cirugías fueran extremadamente peligrosas. Las epidemias, como la peste negra, devastaron poblaciones enteras, y las respuestas médicas a menudo eran inadecuadas.
Sin embargo, los esfuerzos de los médicos medievales para entender y tratar enfermedades, junto con el establecimiento de hospitales y universidades, allanaron el camino para futuros desarrollos en la medicina. Las primeras universidades europeas se fundaron en la Edad Media, marcando un hito importante en la historia de la educación. La Universidad de Bolonia, fundada en 1088, es considerada la universidad más antigua del mundo occidental y se especializaba en Derecho. Poco después, surgieron otras universidades importantes como la Universidad de París, conocida por su Facultad de Teología, y la Universidad de Oxford, que se convirtió en un centro de excelencia académica en diversas disciplinas. Estas instituciones no solo ofrecían conocimientos especializados, sino que también eran lugares donde se debatían ideas y se promovía el pensamiento crítico. El sistema educativo medieval se basaba en las artes liberales, divididas en el trivium, gramática, retórica y lógica, y el quadrivium, aritmética, geometría, música y astronomía. Este enfoque integral formaba a los estudiantes en una variedad de campos, preparando a los futuros líderes, clérigos y académicos. Los estudiantes, que venían de toda Europa, aprendían el latín, la lengua franca de la educación y la erudición en la época. Las universidades medievales no solo impartían conocimientos, sino que también promovían la creación de nuevas ideas y descubrimientos. Las universidades medievales eran también centros de traducción y preservación del conocimiento. Durante este periodo, se tradujeron al latín importantes obras científicas, filosóficas y médicas del árabe, griego y hebreo. Textos clásicos de autores como Aristóteles y Ptolomeo, así como escritos de estudiosos islámicos como Avicena y Averroes, se incorporaron al currículo universitario, enriqueciendo el saber europeo. Este intercambio cultural y académico facilitó el desarrollo de una base de conocimientos más amplia y diversa. El surgimiento de las universidades tuvo un profundo impacto en la sociedad medieval. Los graduados universitarios a menudo ocupaban posiciones influyentes en la Iglesia, la administración pública y el sistema judicial. La educación superior también fomentó una mayor movilidad social, permitiendo que personas de orígenes más modestos ascendieran en la escala social. Además, las universidades se convirtieron en centros de poder e influencia, atrayendo a profesores y estudiantes de todo el continente, y estableciendo redes de conocimiento que trascendían fronteras nacionales. Las universidades medievales sentaron las bases del sistema educativo moderno. Los principios de autonomía académica, la estructura de grados académicos y el concepto de facultades especializadas provienen de esta época. Aunque las universidades medievales eran muy diferentes de las instituciones contemporáneas, su legado perdura en la estructura y el espíritu de la educación superior actual. Al recordar la historia de estas primeras universidades, podemos apreciar cómo la Edad Media contribuyó de manera significativa al desarrollo intelectual y cultural de la humanidad. La literatura medieval nos ha dejado un legado rico y variado que sigue fascinando hoy en día. La Divina Comedia, de Dante Alighieri, es una de las obras más influyentes de la literatura mundial. Escrita en italiano en lugar de latín, esta épica alegórica no solo describe el viaje del alma a través del infierno, el purgatorio y el paraíso, sino que también refleja la cosmovisión medieval y el pensamiento teológico de su tiempo. La obra de Dante abrió el camino para que otros escritores utilizaran las lenguas vernáculas en lugar del latín, haciendo la literatura accesible a un público más amplio. Otro pilar de la literatura medieval es Los cuentos de Canterbury, de Geoffrey Chaucer. Esta colección de relatos, escritos en inglés medio, presenta un vívido retrato de la sociedad medieval inglesa a través de las historias contadas por un grupo de peregrinos en su camino a la tumba de Santo Tomás Becket. Chaucer combina humor, crítica social y una profunda comprensión de la naturaleza humana, creando personajes memorables que han perdurado a lo largo de los siglos. Su uso del inglés medio ayudó a legitimar esta lengua como vehículo para la literatura seria. En el ámbito de la filosofía, Tomás de Aquino es una figura central. Su obra, Summe Theologica, intentó reconciliar la filosofía aristotélica con la teología cristiana, creando un sistema de pensamiento que influiría en la filosofía occidental durante siglos. Aquino abordó cuestiones fundamentales sobre la existencia de Dios, la moralidad y la naturaleza del alma, proporcionando respuestas que integraban la razón y la fe. Su pensamiento se convirtió en la base de la escolástica, la corriente filosófica dominante en las universidades medievales. Guillermo de Ockham, otro filósofo destacado, es conocido por su principio de parsimonia, más conocido como la navaja de Ockham. Este principio sostiene que, ante explicaciones competidoras para un mismo fenómeno, la más sencilla suele ser la correcta. La navaja de Ockham tuvo un impacto significativo en la metodología científica y filosófica, promoviendo un enfoque más crítico y empírico. Ockham también cuestionó la autoridad papal y defendió la separación entre la Iglesia y el Estado, anticipando ideas que serían fundamentales en el pensamiento moderno.
La literatura y la filosofía medievales no solo reflejan la diversidad de pensamientos y creencias de su época, sino que también sentaron las bases para el desarrollo cultural e intelectual del Renacimiento. Obras como El libro de buen amor, del arcipreste de Hita y los escritos filosóficos de Juan Escoto Erígena expandieron los límites del conocimiento y la creatividad en la Edad Media. La producción literaria y filosófica de este periodo es un testimonio del ingenio y la profundidad del pensamiento medieval, desafiando la noción de que fue una era de oscuridad y estancamiento. La estructura feudal es otro aspecto clave de la Edad Media. Este sistema social y político estaba basado en una red de relaciones de lealtad y obligaciones mutuas entre señores y vasallos. Los reyes otorgaban tierras a los nobles, quienes a su vez ofrecían protección y tierras a sus vasallos a cambio de servicios militares. Este sistema garantizaba la seguridad en tiempos de constante conflicto, pero también consolidaba una sociedad altamente jerarquizada. Además del feudalismo, la Edad Media vio el surgimiento de importantes instituciones políticas. Los reinos comenzaron a consolidarse bajo monarquías más fuertes, con figuras como Guillermo el Conquistador en Inglaterra y Carlomagno en el Sacro Imperio Romano Germánico, quienes unificaron vastos territorios y establecieron sistemas de administración más centralizados. Estos cambios sentaron las bases para los estados-nación modernos. La Iglesia Católica también jugó un papel político significativo. No solo era una fuerza espiritual, sino que también poseía vastas tierras y recursos, influyendo directamente en la política europea. El Papa tenía la autoridad para excomulgar a reyes y nobles, lo que podría desestabilizar reinos enteros. Las cruzadas son un ejemplo claro de la influencia de la Iglesia, movilizando ejércitos y recursos hacia objetivos religiosos y políticos. Con el tiempo, las ciudades comenzaron a ganar importancia, alterando la estructura social y política. El crecimiento del comercio y la formación de gremios de artesanos y mercaderes llevaron al surgimiento de burgos, que se convirtieron en centros económicos y culturales. Las ciudades obtenían cartas de libertad, lo que les permitía autogobernarse y disminuir la influencia feudal, marcando un cambio hacia una sociedad más urbana y mercantil. Las tensiones entre el feudalismo y las nuevas formas de organización social y económica culminaron en conflictos y reformas. Por ejemplo, la Carta Magna en Inglaterra en 1215 limitó los poderes del rey y estableció principios legales que influirían en las futuras democracias. Estos cambios reflejan la dinámica y la evolución política de la Edad Media, donde las viejas estructuras cohabitaban con nuevas ideas y sistemas que eventualmente darían forma al mundo moderno. El final de la Edad Media y el advenimiento del Renacimiento marcaron una de las transiciones más significativas en la historia europea. Este periodo, que comenzó en el siglo XIV en Italia y se extendió por Europa en los siglos siguientes, significó un renacer del interés por la antigüedad clásica. Fue una época de redescubrimiento de los textos griegos y romanos, que habían sido en gran parte olvidados o inaccesibles durante siglos. Este renacimiento del conocimiento clásico impulsó avances en todos los campos del saber, desde la filosofía hasta la ciencia y el arte. Uno de los motores principales del Renacimiento fue la invención de la imprenta por Johannes Gutenberg en el siglo XV. Esta innovación revolucionó la difusión del conocimiento, haciendo que los libros fueran más accesibles y asequibles para una mayor parte de la población. La imprenta permitió que ideas y descubrimientos se compartieran más rápidamente, facilitando la comunicación y el intercambio intelectual a lo largo y ancho de Europa. Gracias a ella, obras clásicas y contemporáneas pudieron llegar a un público mucho más amplio. El Renacimiento también trajo consigo una nueva concepción del hombre y el universo. El humanismo, un movimiento intelectual que se centraba en el potencial y el valor del ser humano, se convirtió en la corriente de pensamiento dominante. Este cambio de perspectiva se reflejó en las artes y las ciencias. Artistas como Leonardo da Vinci y Miguel Ángel no solo crearon obras maestras del arte, sino que también investigaron y documentaron la anatomía humana, la naturaleza y la mecánica, demostrando un enfoque interdisciplinario que caracterizó al Renacimiento. En el ámbito científico, figuras como Nicolas Copérnic y Galileo Galilei revolucionaron nuestra comprensión del cosmos. Copérnic propuso el modelo heliocéntrico del sistema solar, desafiando la visión geocéntrica que había predominado desde la antigüedad. Galileo, a través de sus observaciones telescópicas, proporcionó evidencia empírica que apoyaba el modelo copernicano y abrió el camino a la física moderna. Estos avances científicos fueron posibles gracias a una combinación de la recuperación del conocimiento antiguo y la innovación tecnológica, reflejando el espíritu del Renacimiento. El Renacimiento no solo fue una época de avances intelectuales y artísticos, sino también un periodo de profundos cambios sociales y políticos. Las ciudades-estado italianas, como Florencia, Venecia y Milán, se convirtieron en centros de poder económico y cultural, fomentando un ambiente de competencia y creatividad.
A nivel político, el Renacimiento vio el ascenso de monarquías centralizadas en toda Europa, lo que llevó a la consolidación de estados-nación modernos. Este periodo de transición dejó una huella duradera en la civilización occidental, marcando el fin de la Edad Media y el inicio de una nueva era de esplendor y descubrimiento. La Edad Media fue una época compleja, llena de desafíos, pero también de grandes logros. Al explorar sus secretos, podemos ver cómo esta era, lejos de ser solo una época de oscuridad, también fue un tiempo de luz e innovación. Gracias por acompañarnos en este viaje. Hasta la próxima.